Buenas tardes y bienvenidos, mis queridos amigos, a este su programa Algo Dios va a hacer. Mi nombre es Roberto Hernández y como siempre les atiendo desde Badalona, España. Y bueno, pues quiero saludar también a todos aquellos que nos escuchan fuera de España, en Latinoamérica, toda la gente de habla hispana, aquellos que están jueves tras jueves escuchando programa tras programa. Y hoy es un programa que sin duda les aseguro que no les va a defraudar, porque es un programa muy interesante, es un testimonio de una transformación, un cambio de vida y además cómo Dios ha intervenido en la vida de nuestro invitado para usarlo para gloria de su nombre. Hoy vamos a presentar también la ciudad de Barcelona y vamos a pasearnos, de alguna manera vamos a pasearnos por Barcelona, visitaremos el casco antiguo, visitaremos el Raval, las Ramblas de Barcelona, que para los que han estado aquí ya conocen esos nombres, y lo vamos a hacer pues de la mano de nuestro invitado. Su nombre es Julio Pérez, él es pastor de la Iglesia Metropolitana Betania en Barcelona y presidente de las Iglesias Betania en España. Además de todo esto, pues él es conocido porque él es el director de Onda Paz, en catalán Ona Pau, aquí en Cataluña, así que le vamos a dar la bienvenida. Julio, bienvenido al programa. ¿Qué tal estás? Hola, gracias Roberto. La verdad, pues encantado de estar contigo. Siempre me gusta compartir contigo por varias razones, porque somos amigos y otra porque siempre recuerdo tus canciones y tu buena música. Y a mí me gusta mucho cómo cantas tú, además de cómo haces las cosas. O sea que la verdad que si no saben muchos esa faceta tuya, es una de las voces de música flamenca en versión más contemporánea que nos apetece mucho escuchar. Por eso te devuelvo el piropo con sinceridad. Voy a tener que en algún momento poner alguna canción de las que he compuesto para que la audiencia también las escuche, porque la verdad es que nunca he puesto ninguna canción y bueno, algún día conocerán la forma, el estilo en el que yo también comparto el evangelio por medio de la música. Yo entonces te tendré que entrevistar yo a ti, ese será el caso, casi para presentarte tu música. Hay canciones como Tu Gracia, Solo Tu Gracia, y hay tantas, ¿no? Que esa la tiene que escuchar la audiencia, hombre. Sí, la verdad es que son muchas canciones en todos estos años. Bueno, tiene que saber la audiencia que yo entregué mi vida a Cristo con 17 años, así que ya han pasado bastante tiempo y ha dado para mucho. La verdad es que, Julio, cuando hablamos de Barcelona, yo sé que tú tienes pasión por Barcelona también, porque bueno, te has criado aquí prácticamente Sí. y conoces todos los entresijos de Barcelona. Y me gustaría que nos dijeras de alguna forma qué recuerdos tienes de todos esos rincones que he mencionado antes, el Raval, la Plaza Real, toda esa zona de las Ramblas, etcétera, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, es el lugar donde nací. Nací en el Raval de Barcelona, por ejemplo, en la Rambla del Raval actual, que no se llamaba así. Esa era mi calle. Yo nací en el hospital inmediatamente en la casa, pero realmente nací en ese lugar y me crié en ese lugar, en la Rambla del Raval, donde actualmente está la Universidad Abad Oliva, que es una universidad católica, y todo aquello, y es un barrio muy peculiar. Yo me crié, me desarrollé juntamente con varios de mis hermanos. Somos 7 hermanos, 2 fallecieron ya, los más mayores, y somos 5 todavía. El mayor tiene 85 años, o sea que podría parecer casi mi padre, pero vamos, que ahí hemos vivido experiencias muy intensas, sobre todo pues hasta que yo conocí al Señor Jesucristo a los 18 años, pues la vida no era una buena vida la que vivíamos, al menos la que vivía yo y parte de mis hermanos también. Porque el barrio del Raval es un barrio difícil, complicado, ya lo era en aquella época, Julio. Sí, en el 70, a principios de los 70, claro, sí, era un barrio típico, mucho inmigrante, sobre todo árabe, marroquí. En aquel tiempo no había tanta inmigración
latinoamericana, como en los años posteriores, lo que tenemos ahora, pero también era un barrio también muy inquietante. Lo sigue siendo, en el Es, Cogollo todavía, porque tenemos ahí a personas y amigos que nos cuentan cosas que son muy preocupantes después de tantos años. Pero sí ha sido un barrio realmente con muchos conflictos, mucha droga, mucho movimiento de drogas. Hay las casas de las narcosalas en casas, bueno, y todo este tipo de cosas que todavía se sigue moviendo. En aquel tiempo no había, al principio en los 70, apenas empezó a aparecer en España lo que fue la heroína, que fue un fenómeno social creciente, en los 80 ya explotó, y eso sí, pues sí que fue muy preocupante porque ya empezaba a afectar a la vida de muchos jóvenes y no jóvenes. Pero bueno, ahí yo me crié en medio de ese lío, porque uno de mis hermanos, tengo que decir, y lo digo, es triste, ¿no? Pero uno de mis hermanos era un proxeneta, tenía varias mujeres trabajando para él. Otro de mis hermanos mayores era distribuidor de drogas, repartían a los que llaman los camellos popularmente. Otros no eran así, de los que estábamos en casa, éramos de los cuatro que estábamos en casa, el resto estaban ya por ahí, cada uno por su parte. Mi padre era un hombre amargado de la vida, tenía muchos resabios y mucha amargura por causa de la Guerra Civil Española. Estuvo en un campo de concentración mucho tiempo, lo pasó muy mal, estuvo al borde de la muerte. Luego estuvo 10 años en el sur de Francia como exiliado y desaparecido prácticamente. Mi madre quería que había muerto. Y menos mal que mi madre era una mujer muy guapa, pero no se volvió a casar, estaba criando a los hijos. Y a los 10 años reapareció mi padre. Mi padre era un hombre que se había refugiado en la bebida, en el alcohol, por la amargura de los sinsabores de la guerra, que le dejó una huella muy, muy grave en su vida. Y bueno, entonces, pero mi padre, cuando volvió de esos años desaparecidos, de Francia, de Nimes, del sur de Francia, vino a buscar a mi madre a Murcia. Toda mi familia es murciana, en Alcantarilla. Parte de mi familia también son militares del Ejército del Aire. Y entonces vino a buscar a mi madre para llevársela a Nimes a vivir, con los más mayores que había entonces. Eran un par de hermanos. Y entonces, bueno, alguno más, no, porque somos 7, éramos nosotros los más pequeños. El caso es que mi padre y mi madre hicieron parada y fonda en Barcelona para visitar a un familiar y estar aquí. El caso es que la visita se prolongó en semanas, luego unos meses en casa de mis familiares, y ya mi padre encontró un buen trabajo. Mi padre era un buen maestro albañil, a pesar de sus problemas con el alcohol, que eran graves, eran bastante graves, pero era también un hombre muy trabajador. Entonces encontró un buen trabajo, se quedó aquí y encontramos una vivienda, un sitio donde, allí en el Raval, una vivienda que fue de alquiler, de un alquiler barato, que después esa vivienda al cabo de unos años él la compró. Y cuando mi padre se transformó, mi padre experimentó al cabo de unos años una transformación milagrosa. Él llegó a conocer al Señor también, y eso fue el cambio drástico. Entonces, de pronto, pues éramos un poco víctimas de ese mal ambiente, del lumpen, de la golfería que había en el ambiente, en el barrio, mis hermanos y tal. Y yo era un chaval, pero vamos, me atraía todo aquello. Mis hermanos, especialmente el proxeneta, pues era un poco mi ídolo, porque sus aventuras me fascinaban, ¿no? Su forma de ser, tiene un carisma muy particular. Claro, y era un chico, un niño que no sabía, o un jovencito que no sabía distinguir bien entre una cosa y otra, y me atraía eso. Y bueno, pues también hice las mías, que no eran cosas muy buenas. Y muy tempranamente, pues, bueno, fumaba porros, me emborrachaba mucho, siendo un chaval de 13, 14, 15 años, como todo. Iba pues a las discotecas, hasta la conversión pura. Y bueno, la cosa, yo creo que yo hubiera muerto muy, muy joven, hubiera muerto tempranamente. Y después ya pues vinieron otras cosas, una vida muy promiscua también. Y hasta que vi a un amigo mío que me habló de su experiencia de cambio,
y me parecía asombroso, porque era un chico que tenía problemas ya, entonces ya era el tema de la heroína, ¿no? Que ya empezaba a hacer furor. Y lo vi tan cambiado, tan transformado a Pedro, un amigo inolvidable, que me llamó la atención y bueno, pues me interesé por su proceso de cambio y fui donde él iba a una iglesia evangélica. Yo vivía en el Raval y él también. Íbamos al otro extremo de la ciudad, al Carmelo, y allí pues empezamos a escuchar la palabra de Dios de una forma que para mí era novedosa, directa al corazón, a la conciencia, y eso ya empezó a cambiar mi vida por completo. Sin duda que Julio, la familia, el entorno familiar, los amigos, todo eso pues influyen, ¿no? Sobre Sí, todo cuando uno es adolescente o es un joven que quieres experimentar pues todo tipo de cosas. La verdad que esa época fue la época, yo digo, del boom de la droga. Casi todas las familias, lamentablemente, había pues jóvenes, las madres sufriendo por sus hijos, enganchados en la heroína sin saber cómo hacer para que puedan salir de esa atadura tan grande, ¿no? No sé si alguna vez te sentiste tú arrastrado por los amigos, por el ambiente, porque seguro que hay jóvenes que puedan estar escuchándonos que se están dejando arrastrar, que quizá a lo mejor en el fondo de su corazón sienten el deseo de salir del ambiente en el que están, no saben cómo hacerlo, pero ¿de qué manera influye los amigos, el ambiente del barrio para tropezar y caer en estas cosas? bueno, influyen mucho. Yo tenía algún buen amigo. No, no son muchos los buenos amigos, pero tenía algún buen amigo. Lo que pasa es que por ejemplo, recuerdo un amigo, un tal Pepe, que luego después en los años nos hemos ido viendo de vez en cuando y todavía nuestra amistad se prevaleció a través de unos años. Después él desapareció y ya lo he buscado, ya no lo encontré. Y era un hombre que a los dos nos gustaba también porros y beber. Y, pero éramos amigos. Evidentemente me influía. Él me influía más a mí que yo a él. Pero yo también le influía a él, porque íbamos los dos a una por las mismas andanzas. Pero luego, bueno, todo el ambiente. Yo, por ejemplo, me crié en el tiempo de las pandillas. Eso de las pandillas que ahora no se ve, que hay. Bueno, ahora vuelve a ver las manadas, que no sé si es peor esto. Las manadas que violan, que atacan y tal. Pero durante muchos años eso se desintegró la idea de pandilla, ¿no? En los barrios. Pero en los años 70 hasta entrados los 80 había ambientes de pandillas. Por ejemplo, la pandilla del barrio chino era temible. Era una pandilla peligrosa, la pandilla de la Barceloneta, donde había en las salas de baile había peleas a muerte, a navajazo limpio, y donde algunos acababan mal parados y algunos morían en reyertas, en peleas abiertas, de estas peleas insensatas, ¿no? Provocativas unos a otros. Y claro, yo realmente a mí a veces me daba miedo, pero estaba metido en ese lío, en ese mare magnum. Pero mis hermanos, como sobre todo mi hermano, el que te he dicho antes, de los dos, que los dos eran muy conocidos, uno se llamaba Laconen porque es sordo, y este era muy buen boxeador, tuvo mucho éxito, empezó como amateur en el mundo del boxeo y tal, y este era conocido, el Bacone, y mi otro hermano, Paco, el canario, porque había hecho el servicio militar en Canarias, que por cierto le armaron un consejo de guerra, porque le pegó 2 tiros a un teniente por una cuestión de una mujer, y casi, bueno, lo dejaron en Silis y varios años. Pero estos eran muy conocidos en mi barrio, y sobre todo y al amparo de mis hermanos, pues yo me movía con toda libertad, porque cualquiera me respiraba, no por lo que yo era, porque yo era uno más, pero mis hermanos y sobre todo uno de ellos era un personaje temible. Entonces, cuando no era creyente, pues yo iba a la mía, a todo lo que quería y me daba la gana. Entonces, pero cuando conocí al Señor,
aproveché eso mismo para predicarle el evangelio hasta, vamos, a los camareros, a las prostitutas, a la gente de la noche, a la gente de mal vivir, a los drogatas. Y bueno, recuerdo que mi primera temporada, cuando esto me apasionó tanto, y luego se convirtió otro chico de mi barrio, también Tito, un chico muy, que es diácono de una iglesia hoy en día, también los dos juntos íbamos ahí a predicar. Y recuerdo que en la primera jornada nada, pero en el primer año 50 personas se entregaron al Señor de nuestro barrio. Y hacíamos reuniones en una casa del barrio porque aquello era una medio revolución espiritual para nosotros. Y luego empezamos a conocer la historia de Nicky Cruz y allí en las calles de Nueva York, y pensamos, caramba, no es tanto, pero hay semejanzas. Entonces, bueno, pues también nos animó y ganamos a mucha gente para Cristo, y fue un gozo muy grande los primeros años. Pero también salimos de un pozo negro de la vida, que el Señor me sacó de algo desastroso. Yo creo que yo hubiera muerto tempranamente, seguro, por todo lo que me rodeaba. Mi madre era una mujer que luchaba con los hijos en la casa para sacar adelante, era una esclava de todo, sacando la ropa, la comida, los colegios, las idas a venir. Yo no fui casi al colegio, porque era muy enfermizo. Y de 8 a los 12 años, de los 8 años, que era tarde, a los 12 fui al colegio y faltaba mucho. Yo no sabía casi leer, hasta que me convertí al Señor y acabé aprendiendo a leer bien, leyendo el Nuevo Testamento y volviéndolo a releer con mucha paciencia. Recuerdo el lomo del Nuevo Testamento lo tenía negro de tanto leerlo y releerlo, y muy lentamente. Y aquello, claro, la palabra de Dios tiene un poder transformador impresionante. Y a mí me cambió la vida el Espíritu Santo, ¿no?, a través de la palabra. Mis queridos amigos, bueno, estamos escuchando el testimonio de nuestro amigo Julio Pérez. Él es pastor, él es hoy, líder de un grupo de iglesias Betania, que se extienden por todas las regiones de España. Y es impresionante, ¿no? Yo sé que te habrán hecho muchas entrevistas, Julio, pero no sé, que yo recuerde como esta, veo que la verdad estoy conociendo cosas de ti que desconocía, y seguramente la audiencia pues también están siendo impactadas porque lo bueno está por venir. Así que, mi querido amigo, no se marche, porque vamos a escuchar hablar acerca del cambio, ¿sí? El momento en el que Julio comienza a seguir al Señor Jesucristo y experimenta un cambio profundo en su vida, que lo hace de alguna forma, nos hace verlo como lo conocemos hoy. Si a mí me dices que tú habías vivido todas esas cosas de joven, la verdad es que no lo hubiera creído, pero la verdad es que de ahí es donde el Señor te ha sacado, y es una bendición tremenda. La edad de 18 años creo que es la edad en la que tú comienzas a tener inquietudes por las cosas de Dios. ¿Qué pensabas, Julio? ¿De qué manera Dios estaba presente en tu día a día? Bueno, yo hasta entonces, yo tenía un respeto hacia la religión de mi madre, sobre todo. Mi padre era un padre ausente. Cuando incluso volvió, mi padre era un hombre que no nos hablaba casi a los hijos. Un hombre estaba sumido en su propio mundo, y cada vez que venía de trabajar se iba al bar a jugar al dominó y a las cartas, gastaba también dinero en eso. Y cada día venía pues mareado, borracho a veces completamente. Y bueno, aunque él traía el dinero también para la casa, pero se mezclaban las dos cosas. Y yo era un chico que tenía el respeto de la religión de mi madre, que mi madre sí que era una mujer temerosa de Dios en la religión oficial católica. Bueno, las prácticas habituales, pero yo sentía como un respeto. Pero para mí la historia de Jesús era como una leyenda, una leyenda mágica, ¿no? Que me llamaba la atención, pero que no hasta el extremo de pensar ni que podía afectar mi vida, ni tampoco me interesaba a fondo.
Era que como, bueno, como si fuera una especie de mito religioso que de alguna manera te tranquilizaba y bueno, que era muy bonito y que todo era una leyenda, pero interés en realidad no me había preocupado nunca por el tema de la persona de Jesús, ¿no? Es tremendo cuando uno realmente comienza a buscar a Dios. Es algo maravilloso como Dios se comienza también a revelar a nuestras vidas y comenzamos a entender lo que antes no entendíamos, ¿no? Por eso yo les invito a nuestra audiencia que comiencen a buscar al Señor Jesucristo. No importa la edad que tengas y el trasfondo familiar que hayas tenido, pero todos tenemos la necesidad de buscar al Señor Jesucristo y recibirlo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hay un momento en el que también, después de la conversión, comienzas a sentir un deseo de hablarle a otros del Evangelio, de compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida y además también comienzas a sentir un deseo de servir al Señor. ¿Cuándo se produce eso, Julio? Sí, yo el día de mi conversión, que fue en octubre del año 72, yo escuché por primera vez, recuerdo que entré en una iglesia evangélica, la del Carmelo, en este caso con mi amigo Pedro, y yo iba pues iba con el atuendo de la época, llevaba una camisa de Elvis, de estos de cuello alto, verde, satinada, y llevaba un pantalón acampanado, llevaba y era además un pantalón acampanado, pero esos muy de la muy modernos, y mi melena Beatle, y claro, yo iba allí, porque yo iba al baile, y me iba por ahí, me iba por acá, y fui con mi amigo, y yo cuando vi a aquella gente tan amable, yo digo, esta gente o esto es un paripé, esta forma de tratar a los que llegan, o si esto es verdad, esta gente es de otro planeta, me preguntaba yo. Entonces, no, la gente era así y luego lo fui comprobando domingo tras domingo. Pero ese día yo escuché la palabra de Dios y me llegó al corazón. Predicaba un hombre que ya legendario, antiguo, don Enrique Angurey, el hermano de Benjamín Angurey. Y entonces recuerdo que ese hombre llegó, la palabra me habló sobre conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y me llegó la palabra, pero yo no sabía qué hacer, no estaba todavía decidido. La primera vez que escuché, claro, yo en mi vida había escuchado una cosa de este calibre y que me sintiera concernido, que me llegaba a lo profundo del ser. Y me daba cuenta, era un retrato de mi situación, de mi lío, de mis problemas, de mis pecados, de mi amargura, de mi disloque, en todo, y luego también de la frustración familiar, porque mi familia era una familia bastante disfuncional, a excepción de mi madre, que era la que salvaba la situación, como podía, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que por la noche, después de esa reunión del domingo por la tarde, nos invitaron a la casa de una familia bien, una buena gente, un hombre que tenía pues una red de tiendas, don Camilo Planagumá, tiendas de ropa, y yo nunca me había sentido tan bien tratado por gente, además de otra posición, y que trataran con tanto respeto y con tanto cariño. Fuimos a cenar a su casa, aquí en el Ensanche barcelonés, y esa noche, en uno de aquellos pisos antiguos grandes donde muy conocida Sesca Planagumá, que es la hija, doña Rosa y don Camilo, y don Camilo tenía una máquina de hacer de estos de Super 8 y tal, y proyectó una película esa noche, después de la cena. Y en esa película aparecía el doctor Billy Graham, el evangelista, y famoso, que ya murió casi a los 100 años, por cierto, hace 3 o 4 años. Y cuando yo escuché al doctor Billy Graham directamente, otra vez, era la segunda cosa que esa noche ya eran sobre las 9:30 de la noche, 10. Y en ese momento es como si se abrieran mis sentidos y me sentí concernido total. Cuando yo escuché al doctor Billy Graham decir, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es como si comprendiera lo incomprensible, porque para mí yo he tenido una empanada mental que
no podía, era muy corto, no tenía cultura, no sabía casi leer, pero Dios iluminó mi mente, mi espíritu, y aquello dije, estoy perdido, estoy perdido, y además me sentía tan vacío interiormente, buscaba algo y no sabía que era Dios, pero sabía que a partir de ahí me di cuenta que la respuesta estaba en Jesús. Y nada, y le abrí mi corazón, lloré, entregué mi vida a Jesús, le dije, Jesús, te necesito, perdóname, Qué perdóname, bonito. limpia mi conciencia, limpia mi alma, limpia con esa sangre bendita que derramaste. Lo digo ahora con mejores palabras, se lo dije a mi manera, ¿no? Ahora lo digo porque ahora soy un predicador y entonces, claro, ya. Pero entonces ahí hubo un crack en mi mundo interior. Yo renací ahí esa noche, nací de nuevo. Ahí se enterró en aquella casa del ensanche barcelonés Julio Pérez Jiménez, murió al pasado y a todo su mundo anterior y renacía una vida nueva en Cristo Jesús. Y desde entonces hasta ahora, 50 años después, te digo, estoy de verdad, Roberto, tú me conoces un poco y me oyes por la radio y sabes que cuando uno oye mucho a otro, sabes si lo que dice tiene contenido o no. Estoy tan emocionado, tan contento, tan feliz, 50 años después, mucho más todavía que entonces, de haber conocido a Cristo, a ese Dios real, el Dios que se hizo hombre por amor a mí. Y entonces, bueno, pues que le debo mi vida 10.000 veces, que viviera. Y entonces, pues ahí estoy, en esta gratitud infinita. Yo conocí a Julio Pérez justamente por la radio y siempre te vi como un hombre apasionado por el Señor y sobre todo por anunciar, ¿verdad? El Evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Lo has hecho durante muchísimos años, la verdad que es un testimonio que ha perdurado, o sea que has perseverado todos estos años. No quiere decir que no hayas tenido diferentes pruebas, luchas, Sí, sí, las he dificultades, vivido. Sí, sí. porque tienen que entender nuestros amigos también que la vida cristiana no es nada fácil. Si realmente quieres vivir para el Señor, pues tienes que también pues, tratar de aborrecer el pecado y vivir una vida pues lo más agradable posible para el Señor, ¿no? Y ahí de repente en algún momento de tu vida se despierta el anhelo de predicar el Evangelio por las ondas, por las ondas. Cuando aquí en España, bueno, quizá a lo mejor en Latinoamérica o quizá en Estados Unidos era más común, pero aquí en España pues era algo nuevo, era novedoso, una emisora cristiana, 100% cristiana, emitiendo las 24 horas del día, donde se emitía un programa el cual tú dirigías. Pero quería preguntarte, Julio, antes de eso, ¿tú habías sentido como algo por la radio? ¿Sentías pasión por la radio en tu juventud o Mm. antes de comenzar? Yo recuerdo que al calor de la plancha, de la tabla de planchar de mi madre, la tabla, aquellas planchas antiguas, ¿no? Yo en las faldas de mi madre escuchaba a doña Elena Francis. Era la radio, no teníamos televisión, ni siquiera en blanco y negro. La primera vez que mi hermano mayor trajo una televisión a casa, en blanco y negro, yo creía que aquello era magia, ¿no? Porque íbamos a casa de una vecina de vez en cuando a ver la tele. Los que estaban en mejores condiciones de la escalera económicamente. Pero, pero yo recuerdo de que oía la radio, España para los españoles, Matilde Perico y Periquín, ustedes son formidables, bueno, Lucecita, tantas cosas que a mi madre le gustaban mucho, o doña Elena Francis, que al final parece que era don Eleno, pero el caso es que eran cosas, respuestas muy pertinentes para la época. Y a mí me fascinaba. Ustedes son formidables, de José Luis Péquer o Joaquín Soler Serrano, o los mitos de la radio de entonces. Y yo me fascinaba porque me llegaba, ¿no? Era tan intimista la radio, pero nunca pude imaginar que esto se iba a relacionar con mi futuro, que me gustaba solamente, me gustaba escucharlo, ¿no? Las historias reales y las imaginarias. Bueno, el caso es que cuando yo me recién convertí al Señor,
que no sabía casi leer y escribir también muy mal. Yo, bueno, empecé, antes de irme al servicio militar, tuve una persona que es Jaime Felix, un hombre de medios, un norteamericano que hace muchos años que está en España, misionero. Él me dijo, ¿sabes? Tú tienes una voz interesante. Y yo no me conocía a mí mismo. Y dije, ah, sí. Digo, bueno. Entonces él fue mi mentor. Me tomó y estuve un año trabajando en Evangelismo en Acción, una organización cristiana, en la parte de medios. Todavía era un estudio que había y ahí se grababa. Y se hacía un programa, él era el productor y él ocupaba la plana mayor juntamente con su esposa Jaime Felix. Y entonces a mí me dio participaciones y me instruyó, me enseñó un poco a modular la voz, a entonar, me enseñó las primeras cosas, la escaleta, lo primero, ¿no? Y entonces lo que yo me daba cuenta es de que hacíamos un programa 3 veces a la semana de 15 minutos que se llamaba Panorama Evangélico. Y ese programa lo enviábamos a Transmundial de Montecarlo por onda media, porque en España todavía vivía Franco y no estaba permitido hacer programas evangélicos, protestantes. Desde Montecarlo sí, pero Montecarlo para las emisiones evangélicas era como la Transpirenaica, que era una radio que venía contra el régimen franquista, ¿no? Que atacaba. Nosotros en eso no nos metíamos, no tenía nada que ver con eso. Pero esa emisora de Transmundial de Montecarlo, pues ahí había programas evangélicos. Y entonces yo tuve el honor de ocupar uno de esos programas con Jaime y su esposa durante por lo menos todo un año seguido, ¿no? Después continuó la cosa de otra manera y bueno, ya se perdió el asunto. Y yo después, cuando fui al servicio militar, que fui a Melilla, me tocó en África, en el norte de África, a los 20 años, poco después ya, estuve en la mili, pues lo típico, 15 meses, que era una cosa interminable. El asunto está que conocí allí, ya lo conocía un poco, pero lo conocía de aquí, de Barcelona, un poco, éramos conocidos, pero allí nos hicimos muy amigos, a Guillén Correa, el secretario general del Consell Evangélic de Cataluña, actual, desde hace años. Y Guillén acababa la carrera de periodismo de la universidad, tenía una prórroga, vino más tarde. Y Guillén tenía un destino muy bueno allí en Melilla, en Artillería 32, que estábamos los dos. Y yo, bueno, yo era un soldado haciendo de lo que me mandaban. Y él tenía también soldado, pero él tenía un destino muy bueno. De tal manera que cada tarde él no estaba exento de servicios y él me enseñaba cosas, me hablaba del periodismo, me habló de leer, de culturizarme. Yo empecé a leer, leí todo lo que caía en mis manos. Y entonces él me inició en el tema, me animó a iniciarme en el tema del periodismo. De hecho, yo trabajé en un periódico, hice los primeros pinitos, que se llamaba El Mundo, no El Mundo de actual, sino uno que se llamaba El Mundo. También recién estrenada la democracia, cuando volvimos, porque Franco murió justamente haciendo el servicio militar. Y estuvimos a punto de la Marcha Verde entrar en un conflicto con Marruecos, y ahí estábamos en primera línea nosotros. Pero el caso es que este hombre me animó y despertó en mí entre Jaime Felix, Guillén Correa y tal. Y entonces yo, claro, yo me fui preparando para ponerme al día culturalmente, me empecé a estudiar y me preparé para hacer el acceso a la universidad a través de los 25 años. Y luego, evidentemente, todo eso me llevó a estudiar fundamentalmente medios de comunicación social. Prácticamente gran parte de todo ese tiempo fue online, ¿no? Parte presencial y mucho más online, ¿no? Y bueno, me metí en la carrera periodística, pero fundamentalmente en medios de comunicación social. Y eso me dio bagaje, me dio ánimo, me culturizó, yo nunca hubiera podido imaginar que yo hubiera sido capaz de llegar a eso, porque era humanamente imposible. Yo no estaba dotado de nada de eso. Entonces, ahí le tengo que agradecer al Señor entre las transformaciones que produjo en mi vida. Una es mi cultura, mi mente, mi espíritu, mi alma.
y todo era de lo imposible, de lo vil y lo menospreciado y de lo más impensable. Dios consiguió convertirme en un periodista, humildemente hablando. Y luego yo estuve trabajando en mis horas locales, en varios lugares, y desemboqué los últimos años de los 90, del 95 hasta el 99, en Onda Cero. Empecé a trabajar en el departamento de publicidad, luego de producción, y estuve los últimos años hasta que empecé el proyecto Onda Paz Onda Pau. Cuando me despedí de mi director para empezar el proyecto, me dijo: es con loco, si tú tienes aquí un futuro total. Claro, y yo le conté la historia. Él ya sabía que era pastor, la había testificado. El hombre sentía como una cierta admiración por lo que yo le contaba. Pero cuando le dije que dejaba, yo era de plantilla, no era eventual. Ya tenía contrato indefinido y tenía todas las puertas abiertas, de todo, ya estaba en marcha. Y cuando le dije que me iba a emprender esto, me dijo: es una locura. Y además una radio ilegal. Digo, mira, digo, aquí el que no se atreve no cruza la mar. Se llamaba Manuel Fernando, un hombre muy que a mí me cogió mucho cariño. Y bueno, y nada, y ahí empezamos en el 2000, empezó Onda Paz. Y luego, al cabo de 6 meses que me había marchado, me volvieron a llamar en Onda Cero para proponerme un cargo importante, aunque sabían toda la pasión que yo tenía por todo esto, pero yo había dejado, gracias a Dios, un buen testimonio y huella en varios aspectos, y me querían hacer también responsable de un área importante en Onda Cero, y le tuve que ratificar y decir de millones de gracias. Esto me honra. Digo, pero mira, le conté la historia de David. Le dije, lo que dijo David a aquel que le daba la era del Ornán Jebuseo, ¿no? Cuando vio que era el rey, dijo: no, tú aquí, yo te la regalo, tú eres el rey. Es un honor que vengas a mí. Y le dijo David: no me la vas a regalar, te voy a pagar lo que vale, porque yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste un precio. Un precio legítimo. Y eso es lo que yo sentí. Yo no le voy a dar a Dios cualquier cosa. Le voy a dar mi vida, los mejores años de mi vida, mis sueños, que son sus sueños trasladados a mi vida, y mi pasión por su proyecto redentor para los seres humanos, que todavía está vigente. Y eso es lo que hice. Y entonces, bueno, pues me volvieron a ratificar un ofrecimiento que era millonario, porque era un dineral lo que podía ganar, pero dije que no, y ya está. Y que seguíamos en el proyecto, y aquí estamos, y somos la gente más feliz del mundo. No, el dinero tiene el valor que tiene, nada más y nada menos. Y eso no nos interesa que este proyecto siga adelante. Por eso me alegra de que tú tienes también este medio, que das tantos testimonios tan bonitos y tan originales, tan diversos, ¿no? Y sabes una cosa, lo que haces, Roberto, es que llegas a mucha gente, porque hay gente en el mundo, hay tantas variedades, que cuando cuentas un entrevistado de un tipo, le llega a unas personas, cuando hablas con otro, llegas a otras personas, y eso es maravilloso. Y hemos visto tantos testimonios de vidas alcanzadas, de gente tocada, salvada, renovada. El otro día entrevistábamos a este hombre, Oriol Jara, ¿no? Que es un hombre de medios, de subdirector de Buenafuente en La Sexta, y en Polonia, en Cracovia. Y un hombre que leyendo la Biblia, ha tenido una conversión, pero radical. Y es impresionante. Ha escrito un librito que se llama 10 razones para creer en Dios. Y cuando yo le escuchaba a él en otro ámbito de cosas, yo venía de un trasfondo más complicado. Él pertenecía a una familia más estable y bien, pero cuando él no tenía una experiencia con Dios. Él vivía su vida y hacía su cosa. Pero cuando él empezó a contar la cosa en su versión, en la versión de un hombre diferente, yo dije: esto es lo mismo que me pasó a mí y que le pasa a muchos. De la nada, Dios llega a lo profundo de nuestro ser y nos hace darnos cuenta de que estamos perdidos sin Él. Sin Cristo estamos perdidos. Cristo es la esperanza de la vida no presente solo, sino de la vida eterna. No sabes lo difícil que se me hace entrevistarte porque, tú me has entrevistado a mí en alguna ocasión.
Sí. Estoy delante de un gran periodista y además con una experiencia muy, muy amplia en radio. Y yo humildemente, pues te agradezco mucho, Julio, que me hayas permitido pues entrevistarte aquí en el programa Algo Dios va a hacer. Estaba pensando en los comienzos cuando tú me hablabas de tu primer programa. No sé si tú te recuerdas cómo iniciabas el programa. ¿Había alguna frase concreta que decías al empezar el programa, si la recuerdas? Bueno, cuando empezamos el Tren de la Vida, que es el magazine, el buque insignia, ¿no? de toda la producción que hacemos y que yo encabecé en aquellos tiempos, estuvimos, de hecho, en Radio Amistad, que cuando Radio Amistad empezó a mediados de los 80, un poquito más, era la única emisora evangélica que tuvo veintitantas ciudades abiertas y había gente como Enrique Montenegro, Esperanza, había en medio había una mezcla, ¿no? Pero había buenos programas, ¿no? Y entonces allí empezamos el Tren de la Vida, justamente. El Tren de la Vida también lo tuvimos durante un corto periodo de tiempo con mi amigo Francisco Javier en la propia Onda Cero, por las noches, durante una temporada. Era de una hora en ese caso. El Tren de la Vida es un magazine de 3 horas con entrevistas diversas, música, curiosidades, etcétera. Pero cuando yo empecé en el año 1992, en la primavera, este magazine del Tren de la Vida, el lema era contamos la vida en clave diferente. Estamos comprometidos con la verdad y contamos la vida en clave diferente. Y cuando yo empezaba en aquel tiempo, aún así, había gente en nuestro ámbito que decía, este programa es demasiado mundano, porque entrevistas aquí a toda la gente de la... Digo, pero es que la gente real es así. Hay que ir a hablar con todo. Y la mayoría, la inmensa mayoría de los entrevistados eran pues especialistas en cada tema, periodistas, escritores, deportistas, gente común y corriente, pastores, teólogos y mucha gente de bien, científicos, médicos, bueno, infinidad, son cientos los que han pasado, algunos muy famosos. También entrevistaba a gente no creyente, como a Fernando Savater, el famoso filósofo, y lo entrevisté varias veces, a Bernabé Tierno, entonces, y a otros muchos, ¿no? Y todo eso ha ido avanzando, y el formato del Tren de la Vida, y yo me alegro, lo han ido adoptando otros, Radio Encuentro, Solidaria, todas las emisoras que son ahora vanguardistas, Radio Dinamis Radio, que tienen unos periodistas como Lucho Panduro, Juan Carlos Parra, periodistas también, que han ejercido en la universidad y que están muy preparados, que son grandes amigos, y yo me alegro. Hay una generación de gente que ha hecho su trabajo, ha hecho los deberes. Y estos han tomado, estos y otros, el formato en varios de sus programas del Tren de la Vida, en magazines de este tipo. Quiere decir que en aquel tiempo se decía que esto era mundano, pero ahora ya no, es que lo que nos estábamos es adelantando al futuro, a conectarnos con la corriente social. Si no, aquí la gente no nos escuchaba. Si cantábamos solamente, hacíamos cultos, pues la gente decía, bueno, pues para eso me voy a una iglesia. Pero, esta es una alegría. Creo que ese formato, lo reconocen varios, ha sido un formato que se ha implantado y hay gente de nueva generación que tiene mucho chance y tiene mucho por delante, que pueden dar mucho de sí. Contamos la vida en clave diferente. Sí, señor. ¿Qué es lo diferente que contáis las 24 horas del día en Onda Paz para que nuestra audiencia se sitúe y pueda entender cuál es el mensaje que se transmite en Onda Paz? Pues mira, primero la vida con Jesús. Jesús no es un mito, por supuesto que no es una quimera, no es un bluff. Además, yo soy una persona, a día de hoy ya, después con toda la trayectoria de los años, de que yo perder el tiempo por una historieta religiosa, que aunque fuera mística y que a mí me llamara la atención tal y cual, habiendo leído y visto y oído y ido y venido en muchas direcciones ya, diría, yo no sería capaz de perder el tiempo en algo miserable, en algo que fuera
que fuera un sinsentido hablar por hablar de la religión o de incluso de Jesús o del Nuevo Testamento, de la Biblia. ¿Para qué? ¿Para nada? No, el tema, la diferencia está en que esto está en nuestra alma mater, está en nuestro interior. Jesús vive, Él está vivo, más vivo que nunca, siempre lo estuvo. Después de venir al mundo y de padecer lo que padeció, y la paradoja es que el Dios que se hizo hombre muere en una cruz para salvarnos a nosotros de la condenación eterna. Esto es una locura de amor inexplicable, humanamente hablando. Entonces, la verdad es que contamos la vida porque tenemos percepciones diferentes de la vida cuando nacemos de nuevo. Tenemos otros valores en la vida, tenemos otra perspectiva de la vida, tenemos otra actitud ante la vida, diferente a la convencional. Y eso viene por la gracia de Dios. No somos mejores que nadie, Dios nos libre de pensar eso. Somos como los demás mortales, pero hemos reconocido que sin Cristo estamos perdidos. Y Él nos ha perdonado mis pecados al confesarle, nos ha dado vida nueva y nos ha convertido en sus hijos. Y ahora además en sus colaboradores, cosa que tú haces y que yo hago. Tú eres pastor, eres comunicador y entonces estamos a su servicio. Y oye, qué felicidad. Te lo digo de verdad, 50 años después. Yo hoy mismo estoy hablándote y estoy interiormente emocionado. Me emociona Jesús. Cada día que hablo con Él por las mañanas o por las tardes y muy especialmente en las noches que me gusta tanto, ¿no? Paso un tiempo y es una felicidad estar con Jesús. Es como el amigo del alma. Luego te instruye tanto, luego a amarle, a adorarle, a admirarle, servirle, hablar a corazón abierto con Él y ver las respuestas eficaces que Dios también trae para nuestra vida cuando oramos, cuando hablamos con Él. Él nos responde y nos ayuda. Otras veces atravesamos pruebas también, Dios permite, para nuestra madurez. Y nada, y estamos ahí donde tenemos que estar, no nos venimos abajo, ni mucho menos. La vida, Julio, es como ese tren, ¿no? ¿Verdad? El tren de la vida. Como ese tren que nos lleva desde un punto de partida a un destino. Y esa es justamente la pregunta que nuestros amigos estarán haciendo, ¿no? En cuanto a su destino. ¿Cuál es el destino de la humanidad? ¿Qué va a pasar el día que yo parta de este mundo? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué dice Jesús acerca de este tema? Yo creo que conocer a Jesús ha hecho que nuestro destino eterno cambie por completo. Totalmente. ¿En qué sentido, cómo te sientes tú pensando cuando piensas en la eternidad o cuando piensas que algún día dejarás este mundo? ¿Qué sentimiento es el que golpea tu corazón? Bueno, es que el sueño cada día con eso, bueno, sueño, no es un sueño típico, ¿no? De estos oníricos típicos, ¿no? Sino, sueño quiere decir, anhelo eso, pero muchas veces sueño con el cielo de Dios. No es una quimera esto, sino sería absurdo hablar de una cosa inexistente para engañarnos a nosotros mismos. O un subterfugio psicológico para creerte una milonga que no tiene ni pies ni cabeza. Pero no, es que es real. Hay una fuerza viva que está en tu interior, ríos de agua viva. Es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Es como una turbina que bulle en nosotros. Y esto me hace pensar, el cielo está cada vez más cerca. La palabra de Dios tiene profecías cumplidas, ya se han ido cumpliendo muchísimas. La propia venida de Jesús al mundo en su primera etapa. Luego también la restauración de Israel. El único estado milenario, el único estado milenario que ha sido restituido completamente, tal como estaba profetizado en Ezequiel capítulo 37. Y eso tiene un significado, tiene que ver con, advierte de los últimos tiempos. Jesús habló también de que llegaríamos a un tiempo final de la historia, a una clausura de la historia, al punto omega. Y eso ya está cada vez más cerca. Esto, hasta los incrédulos se dan cuenta, han titulado en el subconsciente colectivo, el imaginario colectivo, hay la idea de eso del reloj del apocalipsis, el reloj le llaman del juicio final. Dicen que estamos a 90 segundos del final de la historia humana. Y ellos incluyen la crisis del ecosistema, la situación humana, las guerras, la maldad. Ellos, y no son creyentes, pero tienen una intuición
de que esto se acaba, que la mecha de la humanidad se acaba. Ojalá viviéramos 1000 años más o 10.000 años, pero no. Y Jesús advierte de que el fin de todas las cosas está más cerca que nunca. Pero mientras tanto, aquí estamos, haciendo la buena voluntad de Dios. Pero que vienen tiempos donde la cosa va a haber turbulencias grandes. Y en medio de eso, Dios va a tocar muchas vidas, ya lo está haciendo. Va a alcanzar a muchos antes de que sea demasiado tarde, para que encuentren la salvación eterna en Cristo Jesús. Y yo te digo una cosa de que el cielo está cada vez más cerca. Esa película que se hizo famosa, ¿no? El cielo real, de este niño, ¿no? Que tuvo esta experiencia de que murió en una operación y experimentó que estuvo en el cielo. Y Antena 3 la ha proyectado varias veces, esa película, un libro, El cielo real. Y es verdad, no lo dicen, no es que lo diga la película, es que lo dice la Biblia y es cierto. Capítulos 21 y 22 de Apocalipsis dan un pantallazo magistral del cielo. Pero Jesús dijo, en la casa de mi padre muchos lugares hay para vivir. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque donde yo estoy, vosotros vais a estar conmigo. Y esto es verdad. El cielo es un lugar, es la casa de Dios. Es un mundo perfecto. El apóstol Pedro, en su segunda carta a los cristianos llamados de la dispersión de aquel tiempo, que estaban dispersos por todo el mundo, les escribe una carta universal, Pedro, desde Roma, en aquel entonces, y les habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia perfecta. Y algunos dicen, bueno, esto es el ideal de la humanidad, es la utopía, esto es lo que todos quisiéramos. No, pero ese mundo llega, un mundo perfecto. Es un mundo rediseñado, es un mundo redimido, es un mundo transformado, es un proyecto nuevo que Dios tiene para una nueva humanidad. Y en esa estarán los que hayan confiado en Cristo a tiempo, porque el purgatorio no existe. Eso es un invento, ni siquiera en la tradición católica en su pura esencia existe. Es un invento de Dante Alighieri, de popular, pero no, es el aquí y ahora. O tomas la decisión de tener un encuentro vital con Cristo que te ama y te está esperando, a cualquiera que nos oye ahora, o si lo dejas pasar, luego no hay redención posible. Es el aquí y ahora. Y gracias a Dios que nos da la oportunidad de haber nacido, de vivir y de poder elegir entre sí el bien o el mal, la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Escoge hoy la vida, dice el Señor. Y la vida es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios el Padre si no es por medio de Jesucristo. Por lo tanto, esta es la realidad y estamos a tiempo todavía. Por lo tanto, nuestros oyentes y los tuyos especialmente, y te agradezco mucho esta entrevista, de verdad, Roberto, sabes, además del aprecio que te tengo, porque creo que nos da la oportunidad de decirle a la gente que antes de que sea demasiado tarde, ahora es el tiempo. Creo que muchos de los que nos están escuchando en esta tarde han escuchado tu pasado, cómo Dios te ha transformado, te ha cambiado, te ha dado una nueva vida, te ha dado esperanza, te ha salvado, te ha librado de una muerte, como tú nos has contado, una muerte prácticamente segura. Él te ha usado, te sigue usando, Julio, y además, como dice la Escritura, el que cree en mí tiene vida eterna, y la vida eterna es un regalo de Dios para Julio, para mí y para ti, mi amigo, que nos estás escuchando en esta tarde. Creo que tenemos que mencionar, como siempre, ¿no? Este pasaje que se encuentra en el capítulo 3, verso 16 del libro de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es también para ti. De manera que hoy, si tienes la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón, el Señor te va a salvar, te va a limpiar de todos tus pecados y además te va a dar el regalo de la vida eterna. Creo que, Julio, hay muchos que quieren hacer esto, pero no saben cómo hacerlo. ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo se tienen que dirigir a Dios? A corazón abierto.
tal cual, como estuvieran escuchando ahora mismo. Y decirle a Dios en sus propias palabras y en su lenguaje propio: Señor, me doy cuenta de que estoy en falta contigo, que hay algo que no funciona. Todos estamos tocados de algo. Hay una cosa que nos caracteriza a todos los seres humanos y que manifiesta claramente que todos somos pecadores. Y es el tema, perdón, es el tema de la mentira. Todos hemos pecado de mil maneras diferentes y estamos separados de la gloria de Dios. Si decimos, perdóname Jesús, sálvame Jesús, limpia mi conciencia, mi alma, ven a mi vida, te entrego mi ser, y a partir de ahí comienza todo. A partir de ahí. Julio, estamos llegando al término del programa. La verdad que ha sido una gran bendición conocer tu testimonio, que hayas podido interactuar con la audiencia y poder explicarles, ¿no?, de alguna manera, que hay vida en Jesucristo, que hay una esperanza viva en el Señor y que en este día, hoy es el día de salvación y es el día en el que el Señor, mi amigo, te da la oportunidad de que te rindas a Él. Hazlo en esta hora porque Él está llamando a la puerta de tu corazón. Y para terminar, Julio, decir que creo que hay muchos que se han quedado con las ganas de saber cómo pueden encontrar el dial de Onda Paz para poder seguir escuchándote, predicar el Evangelio, además que la programación son 24 horas al día y noche. Hay diversidad de programas, la programación es muy extensa. Sí. ¿Dónde encuentran, en qué dial encuentran Onda Paz? Mira, dos maneras. En Barcelona nos pueden sintonizar en el 96.6 de la frecuencia modulada, que es el nuevo dial que hemos abierto, que hemos pedido permiso a la Dirección General. También estamos en el 93.3 de la frecuencia modulada de Barcelona, pero también en el 96.6, que tiene más amplitud, y ahora vamos incluso a ampliar potencia. Esto sería por una parte, pero en cualquier parte donde no alcance a sintonizarse, nos pueden sintonizar con estéreo perfectamente bien, www.onapau.cat, cat con C-A-T, una abreviatura de Cataluña, www.onapau.cat. Ahí nos suena en tu casa, ahora mismo, en tu PC, en tu móvil. Así nos escucha muchísima gente en onapau.cat. Ahí nos puedes escuchar, más allá de donde estés, si no estás en Barcelona o en Tarragona o en Girona, en cualquier parte que a lo mejor la emisión hay algunos flecos donde no llega. Ahí en tu casa, con tu móvil, puedes en Spotify, estamos en todas partes. Pero te voy a pedir una cosa antes de marcharme, Roberto. Y es que después de esta entrevista, cuando haya finalizado, si tú me lo permites, por la confianza y amistad que tengo contigo, me encantaría que pudieras incluirnos al finalizar de todo tu canción sobre la gracia. Es como no, claro que sí. Sí. Es que la gente tiene que escuchar esa canción y entenderá también mucho de lo que estamos hablando en cuanto a mis propias palabras, porque es bellísima, aparte que tienes una voz magnífica. Y es sobre la gracia. Es una canción extra. Bueno, tus canciones, todas ellas, ¿eh? Pero esta canción creo que es muy especial. La gracia de Dios. Pues mis queridos amigos, como les he dicho, llegamos al término del programa. Decirte gracias, Julio. Gracias también por abrirnos las puertas de Onda Paz para que el programa Algo Dios va a hacer se pueda emitir en las tardes, aunque ¿Sí? todavía se está preparando el tema, pero por la gracia de Dios y con el favor de Dios, pues nuestros amigos también nos van a poder escuchar dentro de la programación de Onda Paz. Así que, pues en nombre de todo el equipo de Algo Dios va a hacer, te damos infinitas gracias porque lo que queremos es que el Evangelio se difunda cuanto más mejor y que llegue a cuantos más lugares también mejor. Julio, tenemos una costumbre aquí que no me la voy a saltar contigo y es que siempre le dejamos un minuto a solas a nuestros invitados por la audiencia. De manera que yo me tengo que retirar y ahora te quedas tú a solas con la audiencia para que tú le digas lo que sientas en tu corazón, lo que tú quieras.
Solo reseñar también de que a partir de este mes de mayo, los jueves por la tarde a una buena hora, entre las 5, las 6 o 6 o las 7, que es una buena hora de tarde, va a aparecer el programa, tu programa cada jueves por la tarde, para nuestros oyentes. Y ahora, pues si quieres... Pues tienes un minuto, Julio, para quedarte a solas con la audiencia. Yo te he hecho una entrevista, te he hecho muchas preguntas, pero ahora es tu corazón a solas con ellos. Bueno, ¿qué podría decirles? No sé, es que imagínate que si Dios no lo quiera, esta noche murieras, ¿no? Dios no lo quiera, porque por supuesto que a cualquier oyente que viva muchos años. Pero ¿dónde crees que irías? ¿En el limbo, en la nada, en el purgatorio que no existe? Realmente es... Pero estás a tiempo todavía. Entre tanto que se dice hoy, si oyes hoy la voz de Dios a través de estas voces humanas que te hemos hablado, dile sí, Jesús. Te abro mi corazón, las puertas de mi corazón en las puertas de mi voluntad, que para eso me diste libre albedrío, para bien o para mal, en este caso para lo mejor, para recibir a tu Salvador antes de que sea demasiado tarde. Y yo te digo, no desaproveches. Es el tren de la vida. La vida es un tren, es una parábola viviente. Por eso elegimos este nombre, que va pasando, va a encontrarse con paisajes humanos de todo tipo. Pero ahora está pasando delante de ti, querida amiga o amigo. Quien quiera que sea, Dios sabe quién eres. Y sabes algo extraordinario, y me ratifico en ello, Dios te ama. Te ama apasionadamente. Y quiere que tanto Roberto como yo, que somos cómplices en porque lo vivimos a fondo, este sentimiento de una espiritualidad profunda y cierta, que puedas tener la gran oportunidad de recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Si escuchas esa voz de Dios a través de estas voces humanas, dile sí, Jesús, perdóname, límpiame, cámbiame, ven a mi corazón, conviértete en el guía y en el Salvador de mi vida, hasta el fin de los tiempos, cuando me toque la hora, para pasar luego de este Rubicón de la muerte a un cielo que nos espera con Dios. Y esto no es una quimera, esto es la verdad que Dios nos promete en Cristo. De tal manera nos amó Dios al mundo, que somos tú y yo, que dio a Jesús su único Hijo para que todo aquel o aquella que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida interminable para siempre. Por lo tanto, esa es mi última palabra. Pues muchas gracias, Julio. De verdad que nuestros amigos se quedan con estas últimas palabras en sus mentes para que las mediten y para que también pues las pongan en práctica. Ese es el consejo que les damos desde aquí. Y decirte, Julio, gracias por estar con nosotros, por tu tiempo. Espero, no sé cuándo, pero poder hacerte otra entrevista y tocar en otro tema contigo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Roberto. Un abrazo muy afectuoso y un saludo cariñoso a toda tu audiencia.